dije nada. Listo, continuamos. ¿Se observa en este momento los planos de AutoCAD? Sí, señor. Listo, bien. Uy, ahora se me trabó a mí el equipo. Mm.
Ay. Bueno, mientras recupero el mando del equipo. Lo que vemos en la pantalla de la izquierda, de la derecha, perdón, el de la parte isométrica, nosotros vemos que viene una tubería precisamente y deriva a una zona donde se hace la repartición para lo que tiene que ver con la instalación del lavamanos y la instalación del inodoro, ¿sí? Vemos que tiene su llave de corte, desde aquí se logra apreciar. Que no me muestra todo, hombre. Mientras se reinicia aquí el AutoCAD, entonces sigamos avanzando ahí en las diapositivas. Ahorita apenas pueda, seguramente en el corte, busco abrir de nuevo el plano. Se trabó. El caso, de todos modos, como entendiendo un poquito esa parte, lo que vendría siendo la red de distribución justo es precisamente hasta antes de normalmente donde se deriva directamente a lo que es la distribución del circuito hidráulico. Es decir, más o menos, y yo les he dicho que ojalá sea entre 20 y 30 centímetros despegados de lo que es el muro, ¿sí? 20, 30 centímetros hasta acá, mirándolo desde el piso. Justo cuando vaya a entrar al muro y empezar a subir, a hacer la derivación general, ahí, a partir de ahí, es donde se tiene en cuenta el punto. Entonces, por eso, cuando ustedes están haciendo un análisis de precios unitarios de punto hidráulico, siempre vienen accesorios, diferentes accesorios. Cuando ustedes tienen el diseño, es decir, ustedes saben cómo realmente es la distribución hidráulica, al igual que la sanitaria, ustedes pueden determinar muy bien cuántos son exactamente los accesorios y poder generar de verdad un unitario lo más cercano posible a la realidad respecto de lo que es el punto hidráulico. Entonces, toda esa zona donde tengan que hacer todos los niples, derivaciones, es lo que vienen siendo las uniones adaptadores machos, adaptadores hembra, por ejemplo, en la zona de la ducha, todo eso genera de que la persona
encargada de desarrollar esa labor, se demore mucho tiempo en ese corto espacio, ¿sí? Eso es lo que se denomina un punto. Por eso se cobra como punto, ¿sí? Eso no es, digamos, fácil de medir en tiempo de que, no, la conexión de un lavamanos o la conexión de una ducha o de un sanitario lo tiene que hacer en 3 minutos o en 5 minutos, sí, ese tipo de rendimiento queda muy difícil manejarlo así. Por tanto, por eso el precio sale de de las típicas medidas que nosotros podemos desarrollar dentro de la obra. Entonces, el punto ya integra precisamente lo que es esa información y sobre eso se costea. ¿Sí? Adicional de lo que es la red de distribución. ¿Sí? La red de distribución pues tiene su propio precio según tuberías y demás, e igual, entonces, lo que tenga que ver con el punto. Los puntos normalmente para los aparatos sanitarios son puntos hidráulicos y puntos sanitarios. Por ejemplo, si son 2 llaves, realmente, ¿sí? Tienen, digamos, diferentes formas de verlo, según a criterio. Si tienen 2 llaves, pueden tener el concepto de que por cada llave se genera un punto. O eventualmente de que se cuenta como punto la zona o las zonas por donde está, digamos, fluyendo el agua potable. En este caso, es una sola, entonces el punto abarcaría pues todo ese tipo de instalación. Para la zona del sanitario, pues el sanitario del inodoro tiene una sola entrada, pero toda esa derivación que tienen que hacer allí en tan poquito espacio, eso genera un punto. Para lo que tiene que ver con la regadera, bueno, la regadera normalmente viene con 2 llaves y demás. Y ojo, si en algún caso se llega a presentar algo más o menos como esto, así de que tiene entrada de agua caliente y entrada de agua fría, en ciertos aparatos sanitarios, cada uno de esos, ahí sí, definitivamente será un punto. Es decir, habrá punto de agua caliente, punto de agua fría, punto de agua caliente, punto de agua fría. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene un sistema diferente y por tanto generará, digamos, la contabilización como punto. En materia de lo que son sifones, normalmente nosotros siempre podemos identificar los sifones que tienen los aparatos sanitarios. La mayoría de las veces, por punto hidráulico, también pertenece un punto sanitario. Por ejemplo, en el lavamanos, si esto es un solo punto, luego vamos a tener un punto sanitario, que es el desagüe de esa grifería de lavamanos. El sanitario como tal, pues tiene punto, porque abajo tienen que haber colocado ya sea la tubería, en algunos casos el codo, el semicodo, la brida. Entonces, por ejemplo, los sifones de piso siempre van a ser punto. La cuestión de armar un sifón y ubicarlo allí, colocar la rejilla, dejar el sosco, todo eso genera un punto específico. Y noten precisamente que no es que abarque mucha área. Por tanto, eso es lo que genera un típico punto para lo que tiene que ver con las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Y recordando lo que son los buitrones, ahorita pues hay como de manera de imagen, pues tienen un ejemplo, ya lo vamos a ver directamente en lo que tiene que ver con las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Son espacios vacíos o columnas falsas, ¿sí? Que se realizan para ocultar las tuberías de gran tamaño
y que tienen conexión en viviendas de 2 o más plantas. Son comunes en apartamentos dúplex. El apartamento dúplex es en una edificación en altura y que tiene prácticamente 2 pisos en el apartamento. Aquí hay el ejemplo, que también se utiliza por lo menos en las instalaciones eléctricas. Simplemente es eso, un hueco que parece a la final como si fuese una columna y por dentro precisamente se pasan las tuberías. En materia de nuestra asignatura, específicamente es esto. ¿Sí? Un espacio por donde nosotros podemos pasar lo que son las tuberías. Si se preguntan este tipo de conexión, ¿a qué está haciendo referencia? Esto precisamente, la tubería de color naranja es de ventilación. Y esto es una típica unión de algún sistema de ventilación de otro circuito hidrosanitario que se esté conectando a una sola salida que va a ir justo hasta la cubierta, que se conoce como el terminal de ventilación. Esto, Ingeniero, ¿sí? Cuénteme. ¿los buitrones en mampostería o en concreto? No, en concreto ni por el chiras. Digo, cemento, perdón. No, pues en cemento es la misma vaina. ¿Sí? Primero, para hacerla en cemento, usted no la puede Es hacer sobre el cemento es porque que, tendría no, que... es que en la imagen anterior decía así, o sea, daban las dos opciones. ¿En esto? Sí, en esa imagen daban dos opciones. Placa de cemento mampostería. No, esta específicamente es precisamente porque por ejemplo, para la parte eléctrica se generan también espacios tipo cárcamos, es decir, para poder subdividir algún tipo de tubería de otra que puede ser simplemente cableado. Eso es específicamente en lo que tiene que ver con las tuberías eléctricas. Pero normalmente tampoco se hace eso. O sea, usted simplemente ubica el espacio y genera de una vez lo que tenga que transmitir de tubería. Pero esto no, esto definitivamente es intentando de que ocupe el mínimo espacio, ¿sí? Y que obviamente salga económico. Para el caso, para muchos casos, sí se puede desarrollar en mampostería. ¿Sí? Se desarrolla en concreto ni por el chiras. ¿Por qué? Porque la idea es que en algún momento, si se llega a presentar algún problemita, pues sea fácil también de retirar y poder generar lo que es la reparación o el mantenimiento, ¿sí? Eso es necesario precisamente en ese tipo de elementos. Si lo hacemos en concreto, imagínense, pues nos toca después con rotomartillo quitar esa vaina y seguramente le vamos a dar a lo que son las tuberías. Otra cosa para que tengan en cuenta, aquí por lo menos se ve lo que es la tubería verde, obligatoriamente es tubería eléctrica y por normativa del RETIE, del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, no puede ir para nada cerca de lo que tenga que ver con agua. Absolutamente no. Así esté dentro de la tubería. Es lógico pensar que en algún momento esto podría tener alguna filtración y si esto por algún lado tiene alguna especie de fisura o una unión mal desarrollada, perfectamente puede entrar ahí y pues el agua y la parte eléctrica son demasiado buenas amigas, entonces lo que generan es tremenda rumba. Entonces hay que evitar eso. Noten aquí las conexiones de lo que viene siendo la parte de ventilación del sistema. Este está generando ventilación específicamente para lo que tengan aquí de bajante, ¿sí? Muy seguramente esto podrá ser de, digamos, de algún lavamanos o de algún sanitario, según sea el caso, depende de la medida. Por aquí, supongamos que venga otro, digamos que esto puede ser un inodoro y otro inodoro por acá. Noten que cada uno de ellos tiene como su propia ventilación, aunque se pueden conectar perfectamente en la tubería, la idea es que cada uno tenga una ventilación, ¿sí? Muchas veces, si lo vamos a ver, pues desde el punto de vista económico e incluso constructivo, eso va a ser muy difícil de desarrollar. Entonces, hay diferentes formas, diferentes maneras
de aprovechar, por ejemplo, las mismas tuberías para eso. Digamos, noten aquí que por este lado, que esto es una tubería de tipo sanitario y de aguas lluvias, por aquí tiene una pequeña una pequeña Y con reducción. Estas reducciones pequeñitas y esto que aún todavía no ven a qué está conectado, seguramente será para generar una ventilación aquí y que se conecte más arriba. Puede ser perfectamente después, puede ser esta, que se conecte al sistema principal de ventilación, que sea el que sale hasta la parte de la cubierta, es decir, el terminal de ventilación. Y esto, lo que vamos a aprender a calcular, perfectamente se puede configurar como una ventilación húmeda, ¿sí? Es decir, la misma tubería sanitaria que sirve como bajante, en algún momento, si logro, digamos, configurarla correctamente, yo también la puedo utilizar como un tipo de ventilación que sirva para estos sistemas hacia arriba. Es decir, el agua iría hacia abajo y hacia arriba iría la parte de la ventilación. Eso perfectamente nosotros lo podemos hacer. Lo vamos a aprender a hacer con muchísimas bajantes para poder aprovechar y no tener que estar metiendo tuberías por todos lados que tengan que ver con la ventilación. De todos modos, sí Profe, es obligatorio desarrollarla, ¿sí? profe, no sé si le entendí mal o no sé, esto, o sea, usted dice dejarlo así al aire libre, pero, o sea, que no vaya, que vaya como en sentido del agua, la Y, Dejarlo al aire libre. o sea, o le conecta una tubería de ventilación. No, claro, no, o sea, aquí hace falta que hagan la conexión, ¿sí? Ah, Pero esta también en algún momento, esto puede ser aquí se le puede colocar un accesorio tipo purga, ¿sí? También puede pertenecer a ese sistema de ventilación en algún momento. Depende de completo el diseño de lo que se tenga. Lo típico es de ahí, de esta misma tubería, que continúe, por ejemplo, como si fuese ventilación hacia arriba. Es decir, podríamos en algún momento obviar colocar tanto tubo que parezca bajante de ventilación, que venga desde zonas más abajo, sino conectar, por ejemplo, directamente a esa tubería en algún momento, ¿sí? Obviamente que no tenga problemas de que le transmita el agua y generar la ventilación hacia arriba. Es decir, en algún momento se convertirá en tubo de ventilación, ¿sí? O sea, normalmente en las partes superiores, llegando a lo que son las placas de cubierta o las cubiertas propiamente dichas, eso se puede desarrollar y obviamente esto es para lo que tenga que ver con edificaciones en altura, ¿sí? Pero aquí lo típico es que les falte colocar un tipo de ventilación que pueda salir perfectamente como esta, ¿sí? Es decir, se conecta ya y después se intenta conectar al sistema de ventilación principal. Noten la diferencia de diámetros. Es al mismo estilo, puesto el aire también es un caudal, ¿sí? Es al mismo estilo de lo que tiene que ver con la parte sanitaria, que siempre viene de menos a más. Entonces, entre más conexiones le lleguen a un solo sistema, así sea de ventilación, pues ese irá aumentando también su diámetro. Permítanme y guardo la sesión anterior. Listo. Miremos más ejemplos de esos. Entonces, en estos casos, aquí es donde hace falta precisamente conectar ese tipo de tuberías o conexiones de pronto de otros aparatos sanitarios que requieran ventilación.
y perfectamente esto podría estar funcionando en algún momento como algún tipo de ventilación húmeda, se va a denominar ese tipo. Lo que son los buitrones es eso, cubrir normalmente, como lo que se busca es, digamos, sacarle el quite a lo que es la estructura. Noten que ninguna de estas tuberías está atravesando absolutamente nada, ni las vigas, ni en el caso donde hayan viguetas, pues en este caso obviamente tendrá que cortarse en algún momento lo que es la parte de la lámina, en este caso del steel deck, de la placa colaborante, pues, para que pasen las tuberías, pero solamente en ese punto, y esa zona no es una zona estructural, ¿sí? No están metidas en la columna, no están atravesando la viga, pero normalmente se ubican precisamente hacia esas zonas, lo más cercano a esos elementos para no generar un volumen mayor. Entonces, en este caso en particular, escogieron de realizarlos con mampostería. No es que todas las veces se haga así, puede ser en otros materiales, por ejemplo, con láminas de superboard, ocupan mucho menos espacio e igual le pueden dar un buen acabado. ¿Qué es lo que se busca con esto? Esto no es que quede a media, esto en algún momento, cuando terminen de hacer todo el resto de conexiones, pues llegará hasta arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que va a asemejar? Algo como esto. A la final, esas tuberías que van a estar por ahí, ese recubrimiento, esa columna falsa, porque no es una columna, después de, digamos, darle el acabado de protección contra el recubrimiento para lo que es esa mampostería, será el friso o pañete, pues va a quedar muy seguramente similar a esto, y cualquier otra persona se puede imaginar que, pues debe ser que tiene otra parte de la estructura, alguna columna pues más grande ahí, por alguna razón, pero realmente es para ocultar las tuberías que queden a la vista. Las tuberías no deben quedar a la vista para nada. Adicional de eso, si por alguna razón tienen que hacer alguna conexión, queda a la intemperie, es decir, por fuera de la vivienda, obligatoriamente tendrá que ser en otro tipo de material, ya no va a ser en PVC. Digamos, las tuberías sanitarias, dejarlas ahí expuestas no sirve para nada, puesto que la protección contra los rayos ultravioleta, la protección UV, no la tienen realmente este tipo de tuberías. Entonces les tocaría o buscar algún elemento, alguna tubería que sí cumpla con eso, o optar por otra opción. Normalmente lo que se busca es que se cubren, ¿sí? Sigan observando aquí y noten, por ejemplo, la altura que tienen que bajar todos estos elementos. ¿Para qué? Para poderle sacar el quite a lo que es la estructura. Por ahí ayer hubo en alguna de las asesorías, precisamente casi todos lograron conseguir algunos planos donde ya venían, digamos, distribuciones sanitarias sobre todo. Pero en esas distribuciones lo que están haciendo es metiendo o embebiendo todo eso en medio de lo que es la estructura de la placa de entrepiso, cosa que ustedes no pueden hacer. Entonces, obligatoriamente tendrán que generar algo, ¿sí?, para poder, digamos, descolgar esas tuberías sin tocar la estructura. En este caso, estos se utilizan abrazaderas y tensores, ¿sí? Abrazaderas y tensores, lo típico. Adicional de eso, depende del tipo de diseño, tendrán que colocarle algún cielo raso, ¿sí? Algún cielo raso para tapar precisamente ver todo ese poco de tuberías. En algunos casos, esto hace parte del mismo diseño, es decir, que se vean todas las tuberías también es un estilo de diseño arquitectónico, dice el diseño minimalista. Puede ser que lo dejen así, pero pues eso ya es otro tipo de estilos de diseño, y pues depende del proyecto, pues lo admitirán o no. Las típicas regatas. Ingeniero, una preguntita. ¿Esos pernos van embebidos en la placa, en la
En el metal D, ¿Los qué? los pernos esos, van embebidos. Van anclados, Anclado que digo. sí, van anclados, claro. Van directamente anclados allí. En algunos casos les permitirán hacer esto, ¿sí? Aquí no hay tanto problema. En algunos incluso les dirán que no, que obligatoriamente tienen que ser anclados es a la estructura en concreto reforzado, ¿sí? Depende del tipo de diseño. Por lo menos en lo que tiene que ver con centros comerciales, lo más probable es que usted logre ubicar fácil o según el diseño, digamos, estos elementos que queden debajo de las vigas, ¿sí? Entonces, allí generarán el típico anclaje. Obviamente que eso es supervisado por el diseñador estructural y pues depende del tipo de anclaje, él sabrá si se permite o no realizar eso. Pero por lo menos típico también es colocarlo en lo que son la parte de la losa o prelosas, ¿sí? Allí es donde están siendo anclados estos elementos. O sea que al Anclaje, momento de, ¿sí? disculpe, o sea que al momento de uno estar colocando el concreto, de una se deja los pernos ahí, o después se taladra En este para caso, colocarlos. les aconsejo que lo hagan después, ¿sí? Porque normalmente esto ustedes no lo han colocado, ¿sí? No lo han instalado cuando están apenas para fundir. Se supone que todo esto va a tener de todos modos el poco de parales y cerchas y pues obviamente las tuberías no irían por allí porque estarían interrumpiendo. Y dado el caso, una cosa es estar por encima y otra cosa por debajo, donde usted sí puede identificar perfectamente dónde va a estar las tuberías. Entonces, normalmente se les recomienda es que esto generen el anclaje cuando ya esté fundido lo de arriba. ¿Sí? Aquí no es, por ejemplo, como desde el punto de vista estructural, la idea es que quede embebido de una vez en la fundición, porque esto no es estructural para nada. Esto simplemente, y de hecho la tensión de esto es mínima. Eh, esto realmente es solamente para sostener precisamente esas tuberías. Entonces no es tanto el problema de lo que genera la perforación en su momento, específicamente donde se requiera, ¿sí? Pues para el caso obviamente que utilizarán algún taladro, si es así, por ejemplo, como esta de Steel Deck, pues para la parte metálica utilizarán una broca de perforación metálica y después pasarán a la que sea de concreto, porque pues por encima de esto va a haber concreto. Y allí generarán el anclaje y listo. Ya después solamente lo acondicionan con la abrazadera. Ese Y es normalmente el proceso. esos pernos se sostienen por fricción o arriba tiene alguna punta o gancho. Depende. Hay algunos que tienen, digamos, una especie de chazo, es decir, de chazo expansivo, ¿sí? Una cuestión metálica. A medida que usted va apretando, por dentro parece que explotara, entonces se agarra mucho mejor. Ese es uno de esos tipos. El otro, pues simplemente se utiliza un aditivo tipo anclaje, ¿sí? No tiene ningún problema con eso. Entonces, utilizan el anclaje, llenan ahí y insertan el tensor. O Ingeniero, simplemente el tensor es con chazo expansivo. Cuénteme. ingeniero, qué pena, le pregunto algo. Por ejemplo, hay construcciones donde no tienen el plano hidráulico y sanitario, y por ejemplo, que a uno de ingenieros le digan que les haga esos planos hidráulicos y sanitarios, cómo uno hace de una manera eficaz y económica, pues obviamente para tratar de ver por dónde está la tubería atravesando, pasando, si obviamente uno tiene que ir a ver en mampostería o concreto. No le entendí. O sea, de algo que ya está hecho, sacar el Ya plan. exacto, ya está la obra, ¿no? Y obviamente la hicieron hace mucho tiempo o botaron los planos, ¿sí? Los perdieron, ¿no? Y entonces me dicen a mí como ingeniero, necesito que me haga unos planos de una construcción que ya está hecha, hidráulicos y sanitarios. Listo, le digo. Entonces, de una manera, pues, eficiente y económica y que uno
o no sé si hay algún elemento así como el geófono para ver lo de las fugas y eso, que me ayude a buscar por dónde está la tubería. Pues, a ver, primero habría que explorar si tiene algún tipo de condiciones de dotes desarrollados de mago, ¿sí? Si tiene alguna bola de cristal como para saber primero si logra identificar dónde están las tuberías. Si no lo tiene, entonces le toca irse a la parte técnica. ¿Qué hace uno normalmente en ese tipo de situaciones? Pues lo que son tuberías sanitarias, obviamente que tienen que corresponder a zonas donde hay aparatos sanitarios, ¿sí? Entonces, usted identifica primero esas zonas. Después empieza a hacer un recorrido y le toca. Si tiene algún cielo raso, se pueda desmontar por alguna zona o desmontar al menos alguna lámina, lo que sea, pues usted la desmonta y le toca empezar a observar y identificar por dónde se va. Si no, definitivamente eso está embebido en la placa. Le toca empezar a mirar de pronto dónde se generan algún tipo de fisuras o algo que identifiquen o que hay un buitrón o que por lo menos está embebida la tubería por alguna zona. Si nada de eso funciona, le toca empezar a hacerlo con los geófonos, porque no hay de otra, o sea, no hay forma de usted identificar eso, o empezar a traer equipos de tipo sonar, ¿sí? Así como los ferroscan, los escáneres para identificar de pronto los refuerzos de una columna, eso es normal en cualquier patología. Hay de diferentes tipos, de diferentes marcas y sobre todo de muchísimos diferentes precios. Pues sobre eso le toca a usted empezar a trabajar, ¿sí? Hay algunos que usted puede identificar, por ejemplo, lo que son tuberías. Pues le toca empezar a trabajar todo eso. Pero que usted se imagine, porque sí, ¿cómo hace para algo que no se ve? Pues no se puede. Es lo mismo que le digan a usted, lo llevan a usted a cualquier edificación y le digan, bueno, usted que es ingeniero, que tanto que de las tiras que sabe, dígame qué cimentación tiene ahí. No, pues ni que uno fuera mago, no se puede. Entonces, para eso obligatoriamente hay que hacer exploraciones. Si tiene alguna placa de entrepiso, y supongamos que ya no está lo del cielo raso, pues usted identifica primero si es una placa aligerada o una placa maciza. ¿Cómo usted identifica fácilmente eso? Por los espesores. Una placa maciza nunca va a ser de un espesor de más de 25 centímetros, ni por hechira. Nadie hace esa locura. Entonces, de entrada, si usted logra identificar de cuánto es el espesor, pues usted se imaginará que es una placa aligerada. Si es una placa aligerada, pues en algún momento tendrá que tener una zona de aligeramiento y le toca a usted empezar a explorar. Y con esa exploración, usted ya puede identificar más o menos, digamos, cómo está desarrollado la parte nervada, es decir, la distribución de viguetas. Y con eso empieza a mirar por dónde más o menos podrían estar, digamos, atravesando, si es el caso, lo que son las tuberías. ¿Sí? Pero eso de que haya algún método específico, nunca. Ni tampoco un libro donde le diga, oh, siempre usted va a identificar si llega a hacer esto. No, eso sí le toca según el tipo de proyecto ir allá. Y pues sobre eso normalmente ese tipo de cosas usted las puede hacer, todos las podemos hacer. Pero eso es primero, digamos, obtener la información, sacar esos datos es un gallo. Es decir, genera más tiempo, más demora, el rendimiento es bajo. Y sin uno tener identificados esos datos, pues uno cómo va a sacar un plano, no se puede. Entonces, obviamente el costo, pues cuando uno es ingeniero, pues uno cobra por horas o uno por lo menos se imagina, uy, no, yo en eso, por lo menos extrayendo la información, me voy a tirar de una semana, 15 días, un mes, 2 meses, lo que sea, depende del proyecto. Voy a necesitar tanta gente, tantos ayudantes, de pronto sí voy a necesitar alquilar de equipos, de pronto yo voy a poder sondear, voy a ir a las zonas donde de pronto si hay, supongamos que hay baterías sanitarias, yo podré retirar uno que otro inodoro, pues, tengo que invertir el costo de retiro y montaje de nuevo del inodoro para poder sondear. Con la sonda yo puedo identificar más o menos cómo es la dirección de distribución de eso. Eso sí, toca con calma y hacerle. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link.